Hoy me acompaña Micaela Long. Ella es ayudante, grado 1, en el Instituto de Matemática en Facultad de Ingeniería y la voy a entrevistar como parte de este ciclo de divulgación acerca de la formación en ciencias básicas en el Uruguay. ¿Estás lista? Sí. ¿Qué materia estás dando este semestre? Estoy dando el práctico de probabilidad y estadística. ¿Cuál es tu formación académica? Soy licenciada en matemática por Facultad de Ciencias y estoy haciendo la maestría en ingeniería y matemática. ¿Qué es la ingeniería matemática? Bueno, qué pregunta. Yo lo veo como una rama de la matemática aplicada, digamos. ¿Tenés beca de maestría? Tengo beca de la ANI. ¿Y considerás que es importante la beca para llevar adelante los estudios de posgrado? Muy, sí. De hecho, yo trabajé toda la carrera y tengo beca hace un mes, básicamente. Y ya noté la diferencia porque al dar un parcial, por ejemplo, trabajando es como muy difícil hasta juntarte para estudiar, ¿no? Porque uno tiene que tener disponibilidad horaria y tenés que tener tiempo y llegar bien al parcial para discutir con otros. Y tuve un parcial el mes pasado y eso, llegar bien al parcial, juntarte con otros a estudiar es una diferencia. ¿Cuál es tu especialización? Bueno, yo hago matemática aplicada a genética de poblaciones. Sí, trabajo con datos genómicos, en particular de humanos. ¿Tu carrera académica te ha llevado a realizar viajes al exterior? Sí, tuve la oportunidad de realizar dos. Uno el año pasado, fue el primero que hice, que fui a México, a un congreso de la Sociedad de Biología Molecular y Evolución. Y fue la primera vez que presenté un póster y estuvo buenísimo, en un congreso con más de 1000 personas. Y este año hice otro viaje para un congreso más específico en mi área, que es de modelos probabilísticos en genómica. ¿Y este póster que presentaste de qué se trataba? Se trataba de modelos que estamos usando, de métodos para visualizar datos genómicos. ¿Tenés experiencia laboral fuera de la academia? Sí, de hecho, el trabajo que tuve durante 7 años, que fue el tiempo que me llevó a hacer la carrera, era en el Ministerio de Educación y Cultura, en la Dirección de Ciencia. ¿Cómo percibís el impacto de los proyectos de investigación científica en la sociedad toda? Uf, qué pregunta. Em, bueno, ¿por dónde empezar a responderla? Em, bueno, a ver, depende del área, ¿no? Un poco. Si estamos hablando más de cosas aplicadas, me parece que el impacto es como mucho más visible. Quizás si hablamos de cosas más o de ciencias más básicas, hay que esperar como un poquito más de tiempo para ver realmente el impacto. Pero me parece que desde todo punto de vista tiene como un impacto positivo al menos. Ajá. Me gustaría que desarrolles un poco más esto que decís de que estudiás datos genómicos en humanos. Bueno, básicamente puede ser en cualquier ser vivo, pero si tomamos el ADN de una persona, el ADN la podemos ver como una secuencia de 4 letras. Y cuando tenemos 4 letras pueden ser 4 números, ¿por qué no? Entonces tenemos tiras de datos que podemos pensar como vectores en un espacio vectorial de dimensión muy alta. Entonces, si quisiéramos estudiar si hay estructura genética poblacional y tenemos datos de individuos y sus genomas, y quisiéramos, por ejemplo, visualizar esos datos vienen como una matriz de ceros, unos y dos, en principio, y son matrices enormes, porque la cota superior de variables que tenemos o de columnas en la matriz es el tamaño del ADN, que es en humanos 3.000 millones de variables. Entonces es un montón, es un Claro. montón. Bien. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Bueno, en principio terminar la maestría que estoy haciendo y que estimo que será el año que viene. Y después me gustaría seguir con el doctorado, me gustaría hacer un doctorado, todavía no tengo muy claro en qué, porque es como, o sea, no sería en matemática pura y tampoco sería en biología, es como ahí en el limbo, digamos. Entonces, me gustaría hacer un doctorado y me gustaría hacerlo en el exterior, de ser posible. Y volver.
Bueno, te propongo un juego que es, A yo ver. te digo una palabra Ok. y vos tenés que responder la primera palabra que se te viene a la cabeza. Uf, dale. Espacio, Tiempo. punto, Vector. conjunto, Subconjunto. forma, Variedad. disco, Círculo. función, R. caos, Orden. sistema, Dinámico. gas. Líquido. Buenísimo. Muy lineal, ¿no? Para finalizar, te pedimos que pases al pizarrón y nos cuentes algo que estás estudiando, algo relacionado con tu investigación. Ok, perfecto. Bueno, como decía, yo trabajo con datos genómicos de humanos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un humano, lo que tenemos es que este humano tiene células que en el núcleo tienen unas estructuras que se llaman cromosomas y que a veces las pensamos así. Y estos cromosomas dentro tienen una molécula que es conocida por todos y tiene esta forma de doble hélice, que es la molécula de ADN. Y que tiene esta especie de enlaces. Y en los extremos de estos enlaces están las letritas. ¿Sí? Hay 4 letras posibles que son A, C, G y T. Adenina, citosina, guanina y timina, que son las bases nitrogenadas. Y básicamente hay información redundante porque cuando uno tiene las dos cadenas, lo que hay en una cadena determina lo que hay en la otra. Entonces simplemente nos quedamos con una cadena. Y si estiramos todo el ADN de una persona, lo que tenemos es una secuencia donde acá, por ejemplo, esta persona tiene una A. ¿Sí? Y en el sitio siguiente podría tener una C y en el siguiente una T. Y así como tiene esta cadena, tiene una cadena exactamente igual, pero con información distinta que viene de, si este viene de la madre biológica, va a tener un cromosoma igual que viene del padre biológico. Y va a tener una cadena igual, pero con otra información. Entonces, donde esta madre tenía una A, quizás el padre tiene una G. Y de hecho lo que sucede es que donde hay una A, por la estructura química de estas cosas, puede haber una G. ¿Sí? Es muy poco probable que haya una C o una T. Y quizás acá coinciden y acá también. Acá también. ¿Sí? Entonces, si a tener una A le llamamos 0 y a tener una G le llamamos 1, tenemos dos opciones distintas para un determinado sitio. Y acá le llamamos 0 y acá le llamamos 0 porque tienen lo mismo. Y a tener una T le llamamos 1 y acá 1. Básicamente los datos genómicos se ven de esta forma. Para el sitio 1, este individuo va a tener un 0, 1. Para el sitio 2 va a tener un 0, 0. Y para el sitio 3 va a tener un 1, 1. Y esto es lo mismo que tener una matriz y así sigue, ¿no? Esto es lo mismo que tener una matriz donde tenemos en las filas a los individuos, en las columnas los sitios del ADN, y donde tenemos un 0, 1 ponemos un 1, donde tenemos un 0, 0 ponemos un 0, y donde tenemos un 1, 1 ponemos un 2. Entonces una matriz de datos genómicos viene dada de esta forma. Tenemos muchas columnas y las filas son los individuos y quizás el individuo 2 tiene aquí un 0, acá un 2 y acá un 1. ¿Sí?
Lo interesante de todo esto es que podemos pensar a las columnas de esta matriz como si fueran variables aleatorias, y hay cierta relación entre lo que vale para estos individuos y lo que vale estas variables aleatorias para sus ancestros y para sus descendientes. Entonces tiene sentido tener en cuenta el tiempo, y ahí nos vamos a procesos estocásticos. Y por otro lado, estas filas las podemos pensar como vectores en un espacio vectorial muy grande, donde, como decía, la cota superior para esto es 3.000 millones. ¿Sí? Entonces, de repente tenemos 2.000 individuos, 2.000 puntos en un espacio vectorial de dimensión 3.000 millones o menos. Pero como hay dependencia o correlación, quizás estos individuos viven en una variedad de un espacio de dimensión mucho menor. ¿Sí? Entonces, quizás lo que tenemos es que viven en una especie de sábana, y por ende tiene sentido verlos, por ejemplo, en el plano. En particular, nosotros estamos interesados en ver cómo estudiar todas estas cosas cuando los individuos tienen cromosomas que se ven así. Voy a agarrar un tercer color, donde cada color podría representar una ancestría. Entonces, los cromosomas de los uruguayos, por ejemplo, se ven de esta forma. ¿Sí? Uno puede llegar a estimar cuál es el porcentaje de ancestría de cada individuo, y nosotros somos mezcla de europeos, que podría ser el negro, africanos, que podría ser el azul, y nativos americanos, que son los llamados charrúas. Así que bueno, estamos estudiando estas cosas.